En sesión extraordinaria de OEA, el presidente Duque afirma que cerco diplomático contra Maduro es irreversible y pronto terminará la oscura noche. Sanciones de Estados Unidos contra el aparato de seguridad de Maduro. Llega a Argentina, el cuerpo de futbolista Emiliano Sala será velado en su pueblo natal y luego cremado. Gobierno español da 15 días a familia del dictador Franco para que anuncie el lugar donde van a reposar sus restos. Y al cierre de Red Más Internacional espera los nuevos diseños de los autos que competirán este año en la Fórmula 1. Red Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos. Empieza una nueva emisión de Red Más Internacional, emisión de cierre de semana para irse a descansar de las actividades de todos estos días, bien informados acerca de lo que pasa en el mundo. Así que comenzamos. En sesión extraordinaria de la OEA, el presidente Duque aseguró que a la dictadura de Maduro le llegó su final. Además, instó a los militares a dar su lealtad a Juan Guaidó. El cerco diplomático que se ha logrado contra esa dictadura es irreversible. Así se refirió el presidente Duque ante embajadores de países que conforman la Organización de Estados Americanos. La noche de la dictadura en Venezuela no será eterna y ya le llegó su final. Y ahora empieza un nuevo amanecer en el continente y estamos listos a trabajar por ello. Instó a los países a cerrar el cerco al régimen. Que se invite de manera clara a los miembros de las fuerzas militares de Venezuela a que le presten su lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó. El secretario general de la OEA aseguró por su parte que Colombia ha tomado la agenda regional y ha respondido a los retos del continente. La crisis venezolana ha puesto a prueba el compromiso de muchos y mientras algunos han seguido una doctrina de indiferencia, en el caso de Colombia, la crisis venezolana ha arrojado luz sobre la vocación democrática de su gobierno. Además, lanzó una fuerte advertencia a Venezuela por esconder en su territorio a cabecillas del ELN. Estos temas son en blanco y negro. O se está del lado de los terroristas y criminales o se lucha contra estas estructuras ilegales. La OEA respalda firmemente al gobierno de Colombia respecto a la tolerancia cero con el terrorismo y el crimen organizado y saluda los esfuerzos que ha realizado para desmantelar las estructuras disidentes y de grupos guerrilleros activos, muchas de estas, por cierto, con vínculos muy estrechos con el país vecino. Por medio de una cumbre digital, el presidente Duque y Juan Guaidó conversaron sobre la ayuda humanitaria y sobre ese gran concierto que se va a realizar en la frontera cucuteña la próxima semana. Aseguran que no descansarán hasta que los medicamentos y alimentos lleguen a manos de los ciudadanos. Sobre las 5:30 de la tarde se conectaron ambos presidentes por medio de la plataforma social Instagram. Agradecido y honrado, presidente Duque. Además, hoy estamos en esta transmisión histórica, innovadora. Este es un canal no tradicional. Pero como lo sabe, en nuestro país la censura, debemos utilizar canales con audacia, el poder de las ideas logran traspasar fronteras, hemos buscado un canal distinto. El tema de conversación fue la ayuda humanitaria que ingresará a Venezuela, según el presidente Guaidó, a partir del próximo 23 de febrero. También reiteró a su homólogo que esta ayuda es vital para la población que hoy vive bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Hasta 100 millones de dólares, esa ayuda humanitaria es necesaria en este momento y ustedes lo han vivido en primera persona en la ciudad de Cúcuta. Sin esa ayuda, hoy más de 300.000 personas estarían condenadas a muerte, más de 3 millones de venezolanos, además una crisis sanitaria sin precedentes. Duque, por su parte, puso a disposición de Guaidó y de sus aliados la logística de Colombia para el acopio incluso de ayuda internacional. Primero quiero reiterarle que el territorio colombiano, que la ciudad de Cúcuta, que otras ciudades del país estarán siempre a disposición de ayudar al pueblo venezolano para que llegue la ayuda humanitaria. La unidad de gestión y atención del riesgo de desastres está con todo el apoyo logístico necesario y esperamos además con el apoyo también de la Organización de Estados Americanos recibir ayuda humanitaria que llegue de otros países y tenemos que lograr que esa ayuda llegue a su territorio. Guaidó manifestó a Duque que esto es una prioridad. Nosotros no descansaremos, presidente, hasta lograr que esa ayuda traspase fronteras y permita aliviar el dolor y la agonía de todos nuestros hermanos, de todos nuestros compatriotas. A través de la cumbre digital, que siguieron más de 12.000 personas en tiempo real, también hicieron referencia al gran concierto de la frontera. Que el próximo 22 de febrero, desde las 10 de la mañana,
En la autopista internacional de Cúcuta vamos a realizar ese gran concierto por la libertad en Venezuela para movilizar al mundo, para movilizar recursos, para invitar al mundo a donar, a participar en la defensa de las libertades en su país. Y cuente conmigo, presidente, que allí estaremos. En la conversación también quedó explícito que no dejar entrar la ayuda humanitaria a Venezuela es un crimen de lesa humanidad por parte de Nicolás Maduro. Y Estados Unidos, entre tanto, impuso nuevas sanciones económicas en contra de 5 funcionarios cercanos a Nicolás Maduro, entre ellos el actual presidente de la petrolera estatal PDVSA. La lista de nuevos sancionados por el Tesoro estadounidense está conformada por Manuel Quevedo, actual presidente de la petrolera estatal PDVSA. También figuran el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, Manuel Ricardo Figuera, a quien Washington acusa de torturas masivas. El comandante de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala, responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión a la sociedad civil y a la oposición. Ildemaro Rodríguez Múcura, primer comisario del SEBIN, quien según la Casa Blanca ordenó la detención del líder opositor Juan Guaidó. Y Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de una unidad de la policía conocida como Fuerzas de Acciones Especiales FAES. A todos ellos, el Tesoro les bloqueó bienes que puedan tener en Estados Unidos y además les prohibió cualquier transacción en ese país. Las sanciones de hoy fueron destacadas por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. El círculo financiero internacional se está cerrando alrededor de Maduro y sus amigos. El momento para que los militares venezolanos hagan lo correcto es ahora. No es demasiado tarde para apoyar a la democracia, la asistencia humanitaria y el futuro de Venezuela. Pero este no es el único golpe que recibieron los funcionarios cercanos al chavismo. El diario El País de España reveló que la embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle, ocultó desde 2012 $4 millones en Andorra, mientras que una jueza federal estadounidense le ordenó este miércoles al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, que le pague $1.400 millones a los dueños de una compañía en Houston como compensación en una demanda por fraude. Y Nicolás Maduro sigue ofreciendo pronunciamientos contradictorios. En primer lugar, aseguró que su canciller mantuvo reuniones secretas con un emisario de Donald Trump, pero después volvió a mostrar un tono agresivo contra la Casa Blanca. Maduro reveló en una entrevista publicada por la agencia AP que su canciller Jorge Arreaza se reunió recientemente en 2 ocasiones en Nueva York con el representante especial norteamericano para Venezuela, Elliot Abrams. Pero horas después y durante la celebración de los 200 años del Congreso de Angostura, el jefe de Estado volvió a subir el tono contra Donald Trump y la Casa Blanca. Yo lo dije en la entrevista ayer. La Casa Blanca se metió, señor Donald Trump, Mr. President, lo metieron a usted, sus asesores, en un callejón sin salida. El golpe de Estado fracasó y no van a poder con Venezuela. Así que el único camino es el diálogo, el entendimiento, el respeto. Confirmó que sus principales aliados le enviaron insumos y ratificó que no recibirá la ayuda humanitaria que gestiona la oposición. Nos congelan y nos roban $30.000 millones en el exterior y le ofrecen a la ultraderecha $20 millones en una comida podrida y contaminada. Ayer llegaron 933 toneladas de medicina de China, Rusia y Cuba. Y las pagamos con nuestro dinero porque no somos mendigos de nadie. En las últimas horas se dieron a conocer estas imágenes que darían cuenta de un simulacro realizado por uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana en el puente bloqueado en la frontera con Arauca, quienes aparecen tendidos en el piso como si hubiesen sido dados de baja y con cascos azules, parecidos a los que usa Naciones Unidas en sus misiones para repartir ayuda humanitaria. Pero mientras el régimen insiste en no recibir las provisiones que supuestamente entrarán el 23 de febrero, Juan Guaidó, presidente interino, lanzó fuertes críticas contra Nicolás Maduro y las razones que el mandatario chavista siempre expone para justificar la escasez de alimentos y medicinas. No existe bloqueo, importaron medicamentos, no sigan diciendo mentiras. No importaban medicamentos porque se robaban el dinero del pueblo de Venezuela como se robaron el de PDVSA. Esa es la verdad de lo que sucede hoy en Venezuela.
Entre tanto, el respaldo internacional al mandatario interino Juan Guaidó aumenta. Este viernes el gobierno de Chile anunció que enviará 17 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tuvieron un encuentro en Bruselas, en Bélgica. Los 12 líderes políticos hablaron sobre la crisis que vive actualmente Venezuela. Tanto Mogherini como Pompeo coincidieron en que la mejor opción para que regrese el orden constitucional al país suramericano es realizar unas elecciones presidenciales anticipadas que promueve el mandatario interino Juan Guaidó. Sin embargo, la diplomática europea aseguró que no ve con entusiasmo la posibilidad de intervenir militarmente a Venezuela para sacar del poder a Nicolás Maduro. Y la escasez de agua en Venezuela ha hecho que cientos de personas tengan que recurrir a manantiales naturales para no quedarse sin el líquido. Los venezolanos enfrentan el reto diario de conseguir alimentos, medicinas y artículos básicos. La situación no es distinta para obtener agua. El gobierno también mantiene un estricto plan de racionamiento que consiste en rotar la distribución en los diferentes barrios de Caracas y otras ciudades del país. Hace ya como 3 años que solo nos entra agua 2 días a la semana. El resto de los días tenemos que vivir con la que almacenamos en los tanques del edificio y tenemos media hora de agua en la mañana, media hora de agua de mediodía y media hora en la noche. Por ello, cada vez más personas recurren al agua que provee directamente la naturaleza. Así, los manantiales de la montaña Guairara-Repano se han convertido en una fuente del vital líquido. El racionamiento no es el único factor que ha acercado a los venezolanos a los manantiales. Venimos a buscar siempre el agua porque no tenemos los recursos para pagar un botellón de agua. Y como está la situación ahorita del país, verdad que es imposible uno. El costo de un botellón de 20 litros ronda los 3.200 bolívares, alrededor de $1, según el tipo de cambio oficial. El precio se vuelve estratosférico cuando el salario mínimo en Venezuela es de solo $5,5 tras el aumento que entró en vigor desde el pasado 15 de enero. Los precios en el país aumentan diariamente 3,5%, un ritmo que según el Fondo Monetario Internacional llevará la inflación a 10 millones % en 2019. El mundo entero está en vilo por lo que pueda ocurrir el 23 de febrero en Venezuela, y es que precisamente ese número, el 23, ha jugado un papel muy importante en la historia de ese país. El 23 es un número trascendental en la historia de Venezuela. Por allá en la década del 50, el militar Marcos Pérez Jiménez, quien alcanzó el grado de general de división del ejército, era proclamado como presidente el 19 de abril de 1953. 5 años después, el 23 de enero de 1958, Pérez Jiménez fue derrocado a través de un golpe de Estado perpetrado por militares que no estaban a gusto con su gobierno. Ese día y durante la madrugada, se tuvo que exiliar en República Dominicana. La caída de Pérez Jiménez el 23 de enero provocó que casi 10 meses después, el 31 de octubre, los partidos Acción Democrática, la Unión Republicana Democrática y el COPEI suscribieran un acuerdo de gobernabilidad, el cual llamaron Punto Fijo porque lo firmaron en una quinta que tenía ese nombre y cuyo propietario era Rafael Caldera, quien años después fue presidente durante 2 periodos. Pero el 23 de enero ya se había quedado grabado en la memoria de los venezolanos, por lo que durante el gobierno de Rómulo Betancourt, posterior al de Marcos Pérez Jiménez, rebautizaron una popular parroquia en Caracas. El 23 de enero anteriormente se llamaba 2 de diciembre y se llamaba 2 de diciembre porque el régimen de Marcos Pérez Jiménez estableció esa fecha como un hito significativo de la historia, obviamente porque era la fecha cuando le dio el golpe de Estado al dispuesto presidente Rómulo Gallego. Con el paso de los años, la parroquia 23 de enero se convirtió en escenario de rebelión y disgusto de la población humilde contra la clase política tradicional. Cientos de personas provenientes de esa zona protagonizaron el Caracazo ocurrido en febrero de 1989, una protesta en contra de un paquetazo económico anunciado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, que terminó en saqueos, represión y la muerte de cientos de venezolanos. 23 de enero también se convirtió en fortín del chavismo. Desde el cuartel de la montaña, ubicado en dicha parroquia, el teniente coronel Hugo Chávez lideró el fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. 21 años después, el cuartel de la montaña, en 23 de enero,
fue la sede del funeral del denominado líder de la Revolución Bolivariana, quien era despedido de esta forma por su sucesor en el poder. Para este y todos los tiempos futuros, comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás, jamás podrán. Ahora, el 23 sigue siendo un número que marca el presente y futuro para los venezolanos, ya que el 23 de enero de este año comenzó una etapa atípica para el país caribeño. Desde ese día, Venezuela empezó a tener 2 presidentes. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. En cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Y 23 también fue el número clave en uno de los más recientes anuncios del mandatario interino, Juan Guaidó. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Es por esto que los ojos del mundo están dispuestos en lo que pueda ocurrir el 23 de febrero en Venezuela. Ese día la oposición liderada por Juan Guaidó intentará el ingreso al país de la ayuda humanitaria otorgada por Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. Tratarán de sobrepasar los obstáculos impuestos por la dictadura de Nicolás Maduro, que insiste en rechazar los insumos, supuestamente porque están envenenados. Cambiamos de tema, pero seguimos en la región. El cuerpo de Emiliano Sala llegó a Argentina para ser velado en su pueblo natal y posteriormente cremado. Así sus vecinos y familiares podrán darle el último adiós al delantero argentino que consolidaba una promisoria carrera futbolística. 26 días pasaron para que desde el fatídico accidente aéreo donde Emiliano Sala perdió la vida, sus restos pudieran regresar a casa, a Argentina, a su pueblo natal, Progreso. Porque el club va a cumplir ahora en julio 102 años y fue el primer deportista que trascendió tanto, que llegó a jugar el fútbol profesional. Y bueno, y ni hablar que ha trascendido nuestras fronteras. A las 9:05 de la mañana, hora de Buenos Aires, los restos del delantero llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de British Airways proveniente del aeropuerto Heathrow de Londres. De allí fue llevado a Santa Fe capital y luego hacia Progreso, el mismo recorrido que probablemente hacía cada que podía ir a visitar a su mamá. Para toda la gente va a ser Emi, es Emi, para los amigos, para todo el pueblo. Sí, siempre lo veíamos, él siempre venía, siempre. Vive acá a media cuadra, sí, vivía, y con la mamá, así que de verlo en bicicleta pasar a hacer mandados era totalmente normal. Para nosotros, los del pueblo, era normal. Así que bueno, imagínate que todavía tenemos la imagen de verlo pasar en bici a hacer los mandados acá en el pueblo. Es súper normal, era normal para nosotros. Y sí, para Progreso sigue siendo Emi, aquel vecino con aptitudes futboleras que en un país tan amante del balompié como Argentina los hizo mundialmente conocidos. El velatorio para el público en general arranca a las 7 de la mañana y va a ser hasta las 15:30. Y luego el cuerpo lo llevan a Santa Fe, donde lo van a cremar. Habitantes de Progreso quieren hacer un homenaje a su niño estrella. Tienen previsto el sábado dejar una flor en el ataúd de su nuevo héroe, que afianzó su talento desde pequeño en el Club San Martín, ese que visitaba cada que pasaba por su pueblo. De regreso, y aquí seguimos junto a ustedes hablando a esta hora de lo que es noticia en el mundo, los hechos, la noticia, la información que nos interesa. 5 muertos y múltiples heridos, entre ellos 4 policías, dejó un tiroteo en Illinois, en Estados Unidos. El atacante fue capturado por las autoridades. La situación se registró a 65 kilómetros de Chicago. De inmediato, las autoridades acordonaron la zona e instaron a la comunidad a no salir de sus casas hasta que la situación quedara completamente controlada. Fueron convocados los equipos SWAT de todos los suburbios para colaborar con las fuerzas locales.
Y Donald Trump cumplió y declaró la emergencia nacional, saltándose así al Congreso de Estados Unidos para obtener el dinero del muro fronterizo, justificando la decisión con la que denominó invasión de criminales en el país. Entonces estaremos firmando hoy y registrando la emergencia nacional, y es algo maravilloso que hacer, porque tenemos una invasión de drogas, invasión de pandillas, invasión de personas, y eso es inaceptable. Y firmando la emergencia nacional, algo que se ha firmado muchas veces por otros presidentes, muchas veces. Así fue como el presidente Trump desde la Casa Blanca dio a conocer su decisión de saltarse al Congreso y obtener los fondos para poder cumplir con lo que fue su promesa bandera de campaña del muro fronterizo. Si tuviéramos un muro, no necesitaríamos a los militares, porque tendríamos un muro. Así que voy a decretar una emergencia nacional. Ya ha sido firmada muchas veces. Ha sido firmada por otros presidentes desde 1977, más o menos, y le dio el poder a los presidentes. Rara vez ha sido un problema. La Casa Blanca destinará aproximadamente $8.000 millones para la construcción del muro en la frontera sur y una vez más justificó su decisión. Lo hacen por cosas mucho menos importantes en algunos casos. Estamos hablando de una invasión a nuestro país con drogas, con traficantes de personas, con todo tipo de criminales y de pandillas. Así, con el argumento de invasión, el mandatario quiere usar poderes especiales. Trump busca combinar dinero del presupuesto que sí será aprobado por el Congreso. Sería un total de $8.000 millones, lo que necesitaría para la construcción. La intención del gobierno es obtener los fondos de los departamentos de Defensa y del Tesoro. Declarar una emergencia nacional le da a Trump la posibilidad de desviar dinero no utilizado destinado a otros proyectos. La Ley de Emergencia Nacional fue establecida para casos de crisis a gran escala, una declaración que otorga temporalmente al presidente un poder especial para hacer frente a una crisis. La Ley de Emergencias autoriza a los mandatarios a declararla y establece pocos parámetros. La ley permite emitir esa declaración cuando el país está amenazado por una crisis, exigencia o circunstancias de emergencia, que no sean guerras o desastres naturales. Bajo lo decretado por Trump, deberá argumentar que la llegada de migrantes indocumentados, como él mismo asegura, es una crisis que requiere medidas urgentes y extraordinarias. Desde que se firmó la ley en 1976 han sido declaradas 58 emergencias nacionales, en su mayoría respondiendo a problemas internacionales. Acuerdos importantes han logrado Estados Unidos y China para resolver la guerra comercial. Autoridades de los dos países concluyeron la tercera ronda de negociaciones. La tercera ronda de negociaciones entre representantes de Estados Unidos y China busca solucionar la actual guerra comercial y evitar un recrudecimiento de la disputa arancelaria. Llevamos a cabo una negociación durante aproximadamente 2 días. Va muy bien. ¿Quién sabe lo que esto significa? Porque solo importa si lo hacemos, pero estamos trabajando muy estrechamente con el presidente Xi, a quien respeto mucho y con quien tengo una muy buena relación. Estamos más cerca que nunca de lograr un verdadero acuerdo comercial con este país. Las conversaciones terminaron formalmente con una reunión entre el presidente chino Xi Jinping y el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos junto al secretario del Tesoro. Aseguran haber logrado grandes procesos. La próxima ronda de diálogo se llevará a cabo la otra semana en Washington, D.C. El gobierno español le envió un ultimátum a la familia del dictador Francisco Franco. A partir de hoy, tienen 15 días para decidir en qué lugar reposarán los restos de Franco una vez su cuerpo sea exhumado, pues ya no descansarán en el Valle de los Caídos. A finales de noviembre, el Parlamento español votó a favor de la exhumación del cuerpo del dictador Francisco Franco. El dictador, quien construyó el Valle de los Caídos a 60 kilómetros de Madrid y junto con quienes lucharon contra su dictadura y murieron, fue enterrado, deberá marcharse más temprano que tarde. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, le notificó a la familia que a partir de la fecha tenían 2 días para decidir el lugar al que serían trasladados los restos de Franco, pero no hubo notificación alguna por parte de los familiares del dictador. Hoy, cuando el gobierno de Pedro Sánchez sabe que quizás le queden pocos meses al frente de España por la convocatoria de elecciones anticipadas en el mes de abril, le dio un ultimátum a sus familiares. Hemos acordado otorgar un plazo
de 15 días a la familia, porque es quien tiene que disponer de los restos mortales de su familiar, y debe ser así, para que informen o comuniquen dónde procede la inhumación una vez sean exhumados, que indiquen el lugar. El próximo 1 de marzo los familiares deberán sin excusas avisar el lugar en el que descansarán los restos de Franco, aunque todavía la fecha de la exhumación no está estipulada. Esa decisión del gobierno, que no tiene amparo legal ni tiene encaje en el procedimiento, va a ser expresamente recurrida. Por lo tanto, no van a hacer uso de ese plazo, en el sentido de que, lógicamente, ya han dicho dónde quieren que sea enterrado en el caso de que sea exhumado. ¿Qué iba a imaginar el general Franco que 43 años después de permanecer en el Valle de los Caídos le notificaran que tendría que cambiar el lugar de su residencia? Tras no ser aprobado el presupuesto de la Nación en el Parlamento español, el jefe de gobierno Pedro Sánchez convocó elecciones generales anticipadas, las cuales tendrán lugar el próximo 28 de abril. Así votaba el pasado miércoles el Parlamento español el presupuesto de la Nación para 2019 presentado por el jefe de gobierno Pedro Sánchez y su gabinete ministerial. Presentes 348 más 2 votos emitidos telemáticamente. Sí, 191. No, 156 más 2 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019. Tras la derrota, Sánchez anunció la fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones generales anticipadas. Por este motivo, les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Una decisión que ya fue comunicada al rey Felipe VI y que espera reunificar a un pueblo español polarizado. Estoy convencido de que es posible recuperar la política útil para la ciudadanía, de que es posible recuperar la tolerancia, el respeto, el sentido común, la moderación y dar la espalda a la crispación en nuestro país. Se abre nuevamente la contienda electoral que la derecha española estaba esperando desde que Mariano Rajoy fue destituido por el Parlamento español. Lo primero que tenemos que decir es que estamos contentos. Llevamos casi 9 meses reivindicando que se cumpliera esa promesa de Pedro Sánchez para devolver la voz a los españoles y convocar unas elecciones que, tal y como él había señalado, era una promesa que no iba a cumplir. Pero el Partido Popular no es el único que celebra la decisión de Sánchez. Los diputados catalanes separatistas esperan tener mayor representación en el Parlamento para finalmente independizarse de España. La carrera presidencial y legislativa está abierta y los partidos políticos jugarán sus mejores cartas para intentar apoderarse de una mayoría absoluta en el Parlamento con el apoyo de quien será el próximo jefe de gobierno español. El presidente de Haití rompió su silencio a pesar de la presión social para que deje el poder. Asegura que sigue al frente del país y que ya adelanta medidas para superar la crisis. No dejaré el país en manos de pandillas armadas y traficantes de drogas. Superando la semana de protestas en Haití que recrudecen con el pasar de los días, su presidente Jovenel Moïse fue enfático en su determinación de permanecer en el poder. Estamos escuchando a la gente y el gobierno ha implementado un paquete de medidas. Le pedí al primer ministro que venga, las explique y las aplique rápido para aliviar la miseria. Y a pesar del deterioro en materia económica y las dificultades en la calidad de vida de los haitianos, Moïse argumenta que no recaen en la gestión de su gobierno. Hemos tenido ya una serie de gobiernos de transición que nos han dejado un paquete de desastres y desórdenes que han causado un gran daño al país. Estados Unidos, ante la violencia generalizada en las principales ciudades haitianas, determinó evacuar a su personal no esencial y, haciendo lo propio, Canadá cerró temporalmente su embajada. Actualmente hay manifestaciones generalizadas, violentas e impredecibles en Puerto Príncipe y en otras partes de Haití.
Debido a estas manifestaciones, el 14 de febrero de 2019, el Departamento de Estado ordenó la salida de todo el personal de Estados Unidos que no sea de emergencia y miembros de su familia. La inflación en crecimiento y un supuesto robo de $2.000 millones en petróleo enviado por Venezuela han prolongado los descontentos sociales y su reclamo para el cambio de la cabeza del Ejecutivo en Haití. Miren esto, en video quedó registrado un cinematográfico accidente en China. Es de no creer la versión de quien al parecer iba manejando el vehículo en estado de embriaguez. Un circuito cerrado de televisión captó el momento exacto del accidente. Este es el video de vigilancia publicado por la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Shanghái, donde se evidencia que el carro iba a gran velocidad cuando se estrella contra el separador de la carretera. El conductor, identificado como Yan, resultó con heridas leves. En medio de la emergencia y cuando llegaron las autoridades, aseguró que el conductor tal vez se había asustado y que habría huido de la escena. Al revisar una y otra vez los videos de seguridad, pudieron establecer que nadie salió de la escena después del accidente. Mientras avanzaban las investigaciones, la policía se percató de que Yan era realmente el conductor y que además estaba bajo los efectos del alcohol. La policía lo interrogó y finalmente terminó confesando que él era quien iba manejando el vehículo. Aseguró que se había tomado unos tragos para celebrar su nueva adquisición, el carro. Su licencia de conducción fue suspendida durante 5 años. Por ahora se encuentra bajo detención penal por su condena de conducción peligrosa, según la ley china. Durante la madrugada de San Valentín, una espectacular aurora boreal iluminó el cielo de Finlandia. Las auroras boreales ocurren en el llamado óvalo de auroras en el norte de la Tierra. Esta zona está más al norte que el círculo polar ártico y pasa por el norte de Finlandia, justo en la Laponia finlandesa. Miren ustedes este espectáculo que habla por sí solo. Una belleza. Bien, hasta aquí nuestra emisión de Red Más Internacional. Nosotros hoy los dejamos con los nuevos carros que las principales escuderías de Fórmula 1 presentaron para la nueva temporada de carreras. Así les decimos a ustedes feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes y sigan con nosotros que ya viene el punto con Juan Lozano. Buenas noches.